¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí siempre es un gusto este reencuentro, este contacto con el corazón del otro, con el corazón de ustedes, con lo más íntimo, con lo emocional, con lo que tiene que ver con la fibra esa que nos identifica, donde nosotros introspectivamente sabemos que somos el mismo o la misma que viene recorriendo distintos caminos o un camino con distintas inflexiones, distintas direcciones, pero que constituyen la vida de cada uno. Y el futuro y el presente y el pasado de pronto lo podemos en este momento encapsular en un encuentro. Y en este encuentro estoy con alguien que ha vivido comprometida con la sociedad, con su mundo, con el presente. Y cuando digo con el presente, no digo con el presente de sus jóvenes 20 años, digo con el presente de sus 80 años hoy, o un poquito más. Quiero decir que está viviendo su vida a pleno y dando de ella lo mejor, porque va a dejar y ya ha dejado su huella. Gracias por estar, María Julia Listur. Bueno, me quedé un poco sin palabras porque la introducción ha sido de muchos halagos, pero realmente estoy un poquito impactada porque estoy en una casa que me trae muchos recuerdos, porque yo conocía a los dueños anteriores y además tiene un mobiliario, tiene un toque de eso antiguo, de ese estilo que se ha perdido. Y estoy con una mujer que tiene la misma presencia que cuando yo la miraba, que estaba en los programas de la tele, la misma sonrisa, la misma naturalidad. Bueno, yo estoy a la disposición tuya. María Julia, ¿cuándo te identificas o cuándo te comprometes políticamente o socialmente en tu medio? Que estamos hablando de una Santa Lucía, ¿no? De un lugar donde te vio nacer. Sí, exactamente. Canelones. En Canelones, sí, dentro de Canelones. Dentro de Canelones, el liceo ya fue precioso, la etapa del liceo, pero después, preparatorios, que se llamaba en aquel momento preparatorios, no había en Santa Lucía. Entonces viajábamos a Canelones y allí empezó mi militancia estudiantil. Yo empecé preparatorios a los 15 años porque fui un poquito precoz en cuanto a los 4 años de liceo. Y allí empezó mi militancia estudiantil. Y la militancia estudiantil consistía en aquel momento en luchar por el boleto, en cosas muy simples. Y ahí ya entré en esa rosca de que después que uno entra no puede salir, aunque quiera no puede salir, que es el preocuparse por el otro, el estar en contacto, aparte de con uno mismo, con el otro, con el que está al lado. ¿Tu familia apoyaba eso? Mi familia, desde el principio empecé con el Partido Socialista, mi familia era blanca, y mi padre me dice, bueno, los blancos, dice, siempre estuvimos, dice, raleados de los colorados, tú estás en otra cosa y yo tengo la obligación de respetarte. Y nunca, jamás me dijeron nada. Y eso que después me doy cuenta en los momentos tan duros que deben haber pasado, realmente por mi forma de actuar y por las consecuencias que tuve. Contame cómo sigue esa historia de militancia. ¿Empiezas a estudiar? Bueno, empiezo a estudiar, hice preparatorios de Derecho con un grupo de profesores excelente, gente que te abre la cabeza, gente cultísima. En aquel momento no había todavía profesores del Instituto Artigas, sino casi todos profesionales, pero maravillosos. Y hice después un año en la Facultad de Derecho, acá en Montevideo, y no me convenció Derecho y me decidí por Historia. Había 3 cosas que me gustaban: Historia, Filosofía y Literatura. Pero las condiciones económicas en mi casa no eran buenas, entonces saqué la cuenta. En Historia tengo más posibilidad de dar clase porque se da Historia todos los días, y Filosofía se da recién en cuarto, una vez cada tanto. Dejé Filosofía y estudié Historia, que me ha hecho mucho bien. El haber estudiado Historia me ayudó mucho, porque mi cabeza es un poco volada a veces, un poco
voy detrás de muchos sueños, de muchos ideales, y la historia me ha ayudado a ubicarme un poco más en la realidad y a entender los fenómenos de una manera más racional, no simplemente emocional. Y bueno, estudié historia, empecé en la Facultad de Humanidades. Antes de terminar Humanidades ya me presenté a 2 concursos, me fue bien. Nunca fui exitista, nunca perdí un examen, pero siempre que iba a dar un examen estaba preparada para perderlo. Es decir, mi compromiso con las causas no es el éxito, sino es el tratar de hacer todo lo posible para llegar a la meta. Si viene el éxito, fantástico. Si no viene el éxito, igual voy a seguir. Y ese criterio es el que he aplicado en todos los aspectos de mi vida. Bueno, no sé Así más que te diga. Viene después, ¿qué vienen? ¿Los hijos primero o la cárcel primero? Bueno, después, que empecé a trabajar en el Liceo de Santa Lucía, ya como profesora concursante, y que me di cuenta realmente que mi vocación es esa, estar más con los jóvenes. Incluso hasta ahora me resulta a veces más fácil tener comunicación con los jóvenes, a pesar de todo lo que se dice de los jóvenes, que con las personas adultas, que a veces tenemos cierta, no sé, una cantidad de cosas que nos hacen ser menos espontáneos y que vivimos un poquito más para las apariencias. Uh-huh. Es decir, esta casa me gusta no porque sea un palacio, me gusta porque tiene un encanto especial, no es por la riqueza, no es por la sociedad de consumo que solo busca la riqueza. Acá hay otra cosa en esta casa y en ti también. Tal vez alma. Tal vez corazón. Amor. Sí. Tal vez corazón. Tal vez corazón. El contacto humano que nos hace falta tanto. Sí, de verdad. Bueno, creo que me dispersé un poquito. No, yo te preguntaba qué vino antes, si los hijos. Y bueno, mi primer hijo, yo ya tenía 20 años. O los años que estuviste. No. No sé cuánto estuviste detenida. Mira, primero, yo me casé muy joven. En aquel momento no existía el te vas a vivir en pareja. No, eso no existía. Tenías que casarte. Era la única forma de tener tu independencia y de completar tu vida. Y tuve mi hijo muy joven y después ya vino la otra hija. Y ya tenía 4 hijos y estaba trabajando y militaba mucho gremialmente. Llegué a ser secretaria de la Federación Nacional de Profesores de todo el país y lo que se llamaba la Asamblea Artículo 40, es decir, una asamblea técnico-pedagógico. Teníamos muy claro lo que era el aspecto gremial y el aspecto pedagógico y técnico. Y de allí también fui secretaria, me interesaba muchísimo. Y bueno, y cuando vino sobre todo el periodo predictadura, la dictadura cívico-militar, lógicamente, nosotros deseábamos la democracia y la libertad. ¿Y qué hacíamos? Tratábamos de hacer un volante, de hacer una pintada, de reunirnos, de ver qué hacíamos. Teníamos programado una marcha a pie desde Santa Lucía hasta Montevideo. ¿Ella estaba casada? Ya estaba casada y con hijos. Y con hijos. Sí. Bueno, de ahí ya empezaron en Santa Lucía a llevar a todo el mundo preso. Llegó en un momento en que llevaron un ómnibus, casi todas docentes, maestras y profesoras, a la escuela Carlos Neri. Pero en Santa Lucía te iban avisando, ay, profesora, mire que ya están a 2 cuadras, la van a venir a buscar. Así que yo tuve 3 veces que me fueron a buscar y que las 3 veces me escapé. Uh-huh. Y me escapé disfrazada. A ver. Me escapé disfrazada me puse una cantidad de toallas y todo, me pinté el pelo con talco y salí haciéndome la renga, y estaban los milicos en la puerta cuando vine a buscar mis hijos. Y tuve la suerte, y acá mismo cerca, en la calle Gigoitía, viven unos primos que son colorados. Y sin embargo, jamás me preguntaron, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Julia, ¿por qué te metes en esas cosas? Nada. Ahí estuve con mis hijos. Y estuve también después en otro de los incilios, en la casa de mi primer marido, era sobrino de Amalia de la Vega. Ajá. Que ahora se está hablando mucho de ella. Ella era una mujer también, el padre era coronel, colorado, y era muy de derecha. Y bueno, y fue la mujer más amable, eso lo quiero decir públicamente, porque ahora que se le hace un homenaje
para que se sepa que era una mujer totalmente abierta, totalmente acogedora. Jamás nos preguntó qué habrán hecho, qué hicieron, por qué se meten en todo. Nada, fue todo cariño y abrimos su casa. Qué bueno. Y bueno, y después sí, después cuando ya tiraron, ahora tú que me mostraste que en la casa que estás hay un pequeño, sí, así una mancha en una bomba, en sí, mi casa hubieron unas bombas en el 69 que una puerta como esa la volaron totalmente, volaron los techos, volaron todos, estaba mi hija, estaban 2 de mis hijos, y yo tenía 3, estaban 2 de mis hijos conmigo. Fue tremendo. ¿Siempre en Santa Lucía? En Santa Lucía, eso en Santa Lucía, fue tremendo, tremendo. Y esto que relata el documental que te tiene a ti como protagonista junto con Voces de Santa Lucía, Voces de Santa Lucía, que cuando relatan que escuchan como galopar, ¿no? Como... Bueno, entonces después de las bombas dijimos, nos tenemos que ir, porque esto no da para más, me han venido a buscar 3 veces, tiran bombas, nos tenemos que ir. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un asado en el río para despedirnos, porque el río, yo me crié en el río, aprendí a nadar en el río, pero aprendí a nadar mirando a Tarzán y mirando a Terwinia, o sea, no había pileta, no había nada, andaba en bote, yo qué sé, era precioso. Bueno, el río, por eso lo de Santa Lucía creo que somos por el espíritu tan movedizo, el río se mueve y nosotros también. Bueno, en el río, y ahí fueron todos, compañeros de militancia, pero fue la vecina de al lado, la que tenía novio, venía a conversar conmigo, el amigo de los bailes, yo qué sé. Y lo que yo relato ahí es, en ese asado, que era la despedida, es que vinieron y nos llevaron a todos presos. O sea, ¿sabían de ese evento, Sí, de ese asado? Sabían de ese asado. De esa reunión. Sabían de ese asado. ¿Y que nunca, cómo vinieron? ¿En qué vinieron? No ¿A sé, caballo? No sé, no. ¿Y en qué los llevaron? Nos llevaron en unos jeep o en unas camionetas, no sé, porque ya estábamos encapuchados y ya estábamos... O sea, que llegan inmediatamente... Inmediatamente nos encapuchan, nos ponen las esposas y te tiran no sé dónde. Aquello fue... ¿Pero tú estabas con tus hijos? No, eran todos adultos. Estaba con mi primer marido, no, mis hijos no estaban con los abuelos, por suerte. Y bueno, después toda la noche en la comisaría, me acuerdo que el que me llevó había sido alumno mío. Después te sacan un momento la capucha y te dejan contra un corralón toda la noche. Y yo pensaba, ¿qué hace mi madre con los hijos que no está ni el padre ni la madre? Y ahí estuve toda la noche con unos perros asusándome. Me quedó por mucho tiempo, yo adoro los perros, adoro, pero que me quedó por mucho tiempo el miedo a los perros. Y de ahí después, bueno, fuimos a la fuerza de choque de San Ramón y ahí empezaron los interrogatorios. Dónde tenía escondidas las armas, dónde estaban las personas muertas que yo había asesinado. Esos fueron mis interrogatorios en la fuerza de choque de Canelones y después cuando nos llevaron a los más peligrosos, nos llevaron a 6 creo, a el cuartel de San Ramón y nos pusieron al lado de las rehenes tupamaras. Porque ahí hay algo muy importante, es decir, el ejército hizo para lo que estaba adiestrado y recibía órdenes, pero el papel de los delatores, que fueron los que inventaron todas esas historias macabras. Civiles. Claro, estamos hablando de compañeros civiles. nuestros. Y compañeros gente cercana, muy cercana. Sí, compañeros nuestros muy cercanos. Conozco algo de eso. Y estudiantes también. Fueron ellos que mandaron esa falsa información. Es decir, hubo gente que las pasó tremendamente mal, que estaba en un movimiento realmente armado, el Movimiento de Liberación Nacional, lo que estaba, pero nosotros éramos frentistas. Éramos frentistas y nunca nos imaginamos, no estábamos preparados para todo eso. ¿Cómo sales de todo eso? ¿Cómo sales? ¿Qué es de Julia después de esa experiencia? Después de eso, bueno, primero que yo durante el tiempo que estuve, que no sé si fueron 3 meses, no sé, porque uno con capucha, con todo, pierde la noción. A mí lo que hicieron fue destruirme como persona. Son así, realmente muy, muy eficaces en eso. Porque lo único que me decían era que no iba a ver más a mis hijos. Y yo entonces, ¿qué quería? Quería morirme. Pero no, entonces no comía absolutamente nada.
pero no porque pensara en huelga de hambre, no, porque yo decía, además, cuando veía... ¿Habías perdido el sentido? No, lo tenía muy claro. ¿No el sentido de la vida? No. No, el si te quitaban tus hijos... El sentido de la vida. Así como está este muchacho que está filmando, yo veía a los soldados cómo lo trataban, las cosas que tenían que hacer, y digo, son seres humanos, quiere decir que yo también puedo llegar a ser tan malvada como ellos, yo también puedo llegar a hacer daño como hacen ellos. Entonces ahí todo un cuestionamiento del ser humano como somos, ¿eh? Y ahí decía, bueno, no veo más a mis hijos, el ser humano, el que lo inventó, es más macabro que cualquier animal, no quiero vivir más. Entonces no podía comer. Y me acuerdo que al final decía, bueno, ya que me llevaron arrastrando, me llevaron a un médico, me cambiaron a un lugar un poquito mejor, pero ahí yo ya había dicho, bueno, para algo tengo que servir. Estábamos en un calabozo con la luz prendida y ¿qué hacía? Lleno de mosquitos, de cucarachas, de todo, pero nada de eso importaba, nada de lo material importaba, nada. Entonces, ¿qué hacía? Venían los mosquitos, me picaban y digo, bueno, por lo menos lo voy a dejar que me pique, porque si me pica un mosquito, ese mosquito va a vivir. Entonces me acuerdo que me pasaba la noche diciendo, bueno, este ya chupó sangre, este vive, y el otro también. Y después a los pocos días me soltaron y me dijeron, ¿qué te pasó en la cara? ¿Te hicieron algo? No, fueron los mosquitos. ¿Cómo los mosquitos? Sí, le digo, tenían que vivir. Sí, como prolongarse en otro, ¿no? Sí, y yo te puedo decir esto sí, quizás es lo último, porque creo que se está haciendo largo. Es decir, al lado mío había una tupamara, una rehén. ¿Te acuerdas que hubo rehenes? Sí. ¿Quién era ella? Gracia Adri, que ahora hace poco vamos a hacer un documental porque vino de Suecia. Y entonces tuvimos el reencuentro. Y yo lo único que hacía era llorar. Me acuerdo que tenía en el piso, entre moco y lágrimas, era un laguito. Y decía, ¿cuánto más esto va a ser de grande? Y ella entonces me hablaba, y yo al principio tenía resquemor, no sabía quién era, porque no nos veíamos. Pero después empezó a cantarme las canciones de la Resistencia, Biglietti, Los Olimareños, todo eso, Citarrosa, y Palabras para Julia. Y ahí ya me derretí, y entonces sí, ella me salvó de la locura, me salvó de la muerte, ella. Esa tupamara que se llama Gracia de... ¿Y después de ser liberada se fue a Suecia? Sí, porque ella estuvo como 6 años presa, porque ya estaba en el movimiento. Y cuando después de me vino a ver, nos vimos la cara por primera vez, y a los pocos días llegó y me dice, no, préstame ropa, me voy, porque los milicos vienen, me revuelven todo, me despiertan de noche, no puedo vivir así. Bueno, le habían rompero andate y nunca más supe de ella. Hasta ahora, este año, hace un par de meses que vino y conversamos, y vas a ver dentro de poco un video que te vamos a invitar, un documental que es Encuentro de 2 mujeres presas en San Ramón. Qué buena. ¿Y ustedes van a ser las propias protagonistas? Sí, ella y yo. Qué bueno, qué increíble. Ella y yo. No, es muy Y lo otro, el otro documental que yo vi parte, sí, que es Voces de Canelones, ¿es? O... Te explico. El primer documental, que es Voces de Santa Lucía, sí, lo hicimos, la producción, es decir, todo el trabajo de campo, de ir a buscar a uno a otro, lo hicieron las mujeres de Santa Lucía, que nos llamamos Movimiento de Mujeres Nilda Irazoqui, porque tuvimos una profesora, Nilda Irazoqui, que nos marcó a todas en esa tarea social y en ese deseo de justicia social. Y en este tiempo, eso fue en el 2014, y en poco tiempo se han muerto casi todas las compañeras y casi todos los compañeros. Han quedado sin testimonios, ¿no? Entonces quedé sola. ¿Qué hice? Ya mi vida, estoy muy contenta de estar bien, pero cada vez... ¿Cuántos años tenés, Julián? Yo tengo 81. Acá. Tengo 81. Digo, tengo que rodearme de gente más joven, gente que sea consciente, que tenga sensibilidad, y he tenido esa suerte. Entonces formamos Voces de Canelones, porque Santa Lucía ya está. Yeah. Entonces,
Cuando se vio Voces de Santa Lucía, la Intendencia de Canelones, el Ministerio de Educación y Cultura y la Institución de Derechos Humanos nos apoyaron económicamente para poder pagar los técnicos, para poder las cámaras. La edición, todo, ¿no? Compaginación. Todo. La Intendencia nos da el transporte, es decir, pero todo eso sale muchísimo. Sale muchísimo y hay un gran esfuerzo atrás. No, el trabajo tantas veces digo. Pero te hace sentir viva, ¿no? Y el de Voces de Canelones, ¿me estabas explicando? Bueno, el primero que hicimos fue el testimonio de 2 maestros, Ernesto Murro y Cristina González. Es decir, el ministro de... El que es ahora el ministro de Transporte. De Trabajo, ¿no? De Trabajo. ¿Y por qué? Por amistad no, yo no lo conocía, nunca lo había visto, nunca lo había escuchado. Pero yo estuve destituida varias veces antes de la gran destitución, que fueron 11 años, y iba a la caja de jubilaciones. Y los viejitos, yo tenía 27, 28 años, los viejitos que estaban eran tratados peor que perros. Y después cuando me jubilé por edad, aquella caja de jubilaciones fue otra cosa. Y digo, bueno, esto no es un político, ¿quién hizo esto? Murro. Bueno, este no es un político, bla, bla, bla. Acá había una obra increíble. Entonces llamé, pedí para hacer una entrevista, enseguida dijo que sí, y de ahí salió el documental. Y él mismo, no sabíamos nada. Nosotros vamos Yo no sabía que era maestro, que es maestro. Nadie sabe que había sido maestro y que trabajó 15 años en una fábrica, eso sí. En una cerradera. Eso sí sé porque te conté, ¿no? El otro día por teléfono, sí. o a Laurita, sí, que estaba yo en Telenoche y me llaman, ¿no? Yo era entrevistadora, notera, sí, periodista. Y entonces me llaman que había alguien que quería hablar conmigo. Cuando salgo el hall de Canal 4 estaba lleno, Murro adelante, que lo conozco ahí, y yo qué sé, 25 personas, el hall es chico, está todo lleno. Y entonces me explicó que venían de la madera, del sindicato, sí, que no sé qué, que querían tal cosa, tal otra, expresar. Y como yo en realidad llegué a los medios para facilitar, porque por algo estuve en esa época y tuve ese rol, ¿no? De abrir algunas cerraduras, sí, voy adentro, discuto, convenzo y lleno el microcine, que había un lugar así para ver películas, para yo qué sé, invitados especiales, sponsor, qué sé yo, esa gente que cuando se le vendía cosas o se le mostraba material, y ahí hicimos la entrevista. Así que a Murro lo conozco como dirigente de la madera y tú lo descubres como maestro. Como maestro, pero lo descubrí en la entrevista, porque es una persona, eso es lo que queremos. La meta nuestra es la reconstrucción histórica de la resistencia en el interior y tratar de sacar a luz hechos y personas que no han hecho uso de su papel de víctima para ir escalando. De Murro nadie sabía nada, ni que era maestro y nadie sabe que estuvo también en el aserradero. Y él dice, pero mi mujer también estuvo presa y tuvo un hijo en la cárcel. ¡Pah! Se nos abrió otra puerta. Y está el testimonio de Cristina González, la señora de Murro, que de solo nombrarla a mí se me eriza absolutamente todo. Y bueno, hicimos la presentación en la Institución de Derechos Humanos, que siempre nos da una mano muy grande, más que una mano, un abrazo, y fue un éxito muy grande, porque después de las presentaciones siempre hacemos un debate con el público, y ahí la gente habla, porque nos sentimos hermanados. Claro, estás trabajando... Ahora estamos acortando. Sí, están editándolo para que las nuevas generaciones lleguen a conocer eso, porque si no le pasan por arriba, sí dura mucho. O sea, ni lo conectan. Ni lo conectan. Julia, ¿te das cuenta que estás haciendo un trabajo de... Estamos. Sí, pero en este caso estoy contigo. Sí. Están haciendo un trabajo de reconstrucción de la memoria y sobre todo trabajando en algo que para mí es central, en el incilio. O sea, porque el exiliado sufrió el destierro, la lejanía, la separación de las familias, pero nosotros los inciliados, el otro día hablando con mis hijas, lo mal que se pasó. Horrible. Porque había que sobrevivir en un estado de latencia del peligro muy grande que dejó muchas huellas
desde el punto de vista psíquico y emocional en los más jóvenes inclusive. Nosotros teníamos otra actitud, pero en los más jóvenes muchísimo. Esta casa fue, para honrar la memoria de quienes vivieron acá y sobre todo de María Teresa Vilaró, fue un encuentro abierto, por supuesto a escondidas, en silencio, de todos los grupos políticos en la resistencia, en la dictadura. Ella permitía que cualquiera fuera, colorado, blanco, cívico, socialista, pudieran reunirse acá. Y muchas veces por eso la allanaron, y cuando no la allanaban le tiraban bombas porque unos creían que era una cosa y otros que otra. Reconstruir esta parte de la memoria tal vez hará que el Uruguay tenga tal vez menos suicidios, menos indiferencia. Menos indiferencia. Es decir, la política no me interesa. Yo no quiero saber nada de la política. Esa frase es la que va enterrando el sentimiento de libertad y de democracia y de justicia social. Yo no tengo nada que ver. Sí. Bueno, y en esta casa, ¿te acordás que cuando nosotros después nos vinimos de Santa Lucía para acá, después de que estuve presa, yo venía con 4 hijos y venía también con mis padres, que eran viejitos, eran como yo. Sí, como tú ahora. Como tú ahora. Con mis padres y con mis suegros. Todos juntos. Con mis suegros y mis suegros, todos juntos. Porque yo tengo un sentido de familia muy, muy, muy arraigado. Y además mi suegro era médico psiquiatra, un médico excelente, tenía su consultorio, así que precisamos una casa enorme. Éramos 3 familias y un consultorio, entonces estábamos muy cerca de acá. Sí, acá por 19. Sí, y acá yo venía porque el hermano de esta profesora que yo venía a ver había sido compañero gremial mío. Claro, Ricardo, que era también profesor. Sí, le decíamos el pájaro. Claro, que después terminó en Holanda, exiliado, y su mamá, esta señora de la que estamos hablando, que vivió acá, que era una teóloga. Yo hablaba con la hermana. ¿A la mamá no la conociste? No, solo con la hermana. La teóloga. Era más o menos de mi edad, no. Claro. Y el pájaro, después, Ricardo Vilaró del Pájaro, era muy bien, era muy militante, estuvo preso no sé cuánto, creo que era narco. En aquel momento no le preguntamos a los compañeros de qué sector eran, no, éramos todos como hermanos, no interesaba como ahora, porque no había cuotas políticas, no había nada. Y el pájaro vino acá, empezó a trabajar en enseñanza, era un excelente docente, y después, cuando vino el Plan Rama, que tiene muchas ventajas, que la izquierda se opuso totalmente, lo desgremializaron. Es decir, en mi vida estoy viendo una cantidad de cambios muy grandes, muy sorpresivos, uno tiene que adaptarse, pero también tiene que mantener sus principios, porque el pájaro que pasó muy mal, por pensar diferente de un plan de enseñanza, fue desgremializado. Hay mucho tenemos mucha cosa para revisar. Mucho por tejer, mucho por caminar. Vamos a... Salud. Muchas gracias, Raquel. A brindar. No, es impresionante para mí porque me has hecho revivir. No estamos hablando me has hecho revivir cosas muy importantes en mi vida. Gracias. Gracias por conocerte, por dejarte conocer y para que la gente tenga el testimonio directo de alguien que está vigente, que está viva, pero viva en el sentido... pero yo digo viva en el sentido más amplio de la palabra. Sí. Es decir, dando de sí lo mejor. Sí. Y eso me parce que tiene un valor impresionante. Lo hago de una manera egoísta, porque es lo que doy sentido a mi vida. Claro. Salud con vinos. Salud. H. Stagnari. Qué rico, gracias. Y quiero decir una cosa. Sí. La defensa de los derechos humanos no es la defensa de la izquierda ni de la derecha, es la defensa de los derechos de todos. Los derechos humanos no nos tienen que diferenciar, nos tienen que unir. Cuando yo pienso en la cantidad de partidos políticos que hay, bueno, en eso tendríamos que estar de acuerdo. Y además, en eso, en el agua potable, en los alimentos saludables, hay cantidad de cosas. Podemos contigo también discrepar en cantidad de cosas, pero vamos a buscar las cosas que nos unen. Que nos unen. Salud. A sumar. Salud Gracias. para todos. Gracias. Gracias, Julia.